Vamos entonces a Efesios capítulo 4, 11. Voy a hacer la grabación local. Denme un segundo. Denme un segundo. Ya estamos. Vamos a continuar entonces con nuestra serie del día domingo. Estamos hablando acerca de iglesia con fundamentos bíblicos. Iglesia con fundamento bíblico. Hemos visto ya varios puntos importantes de considerar como fundamento para la iglesia actual. Hemos visto que son muchas las iglesias que están alrededor del mundo con una doctrina torcida, haciendo cosas que Dios no ha mandado que hagamos. Pastores enriqueciéndose, teniendo autoritarismo, dañando a la congregación, porque han hecho cosas que no están en el concepto bíblico, no tienen un fundamento en la palabra del Señor. Y esto ha sido piedra de tropiezo para muchos, ¿verdad? Para muchos que se quieren acercar a las iglesias porque quieren seguir a Dios, quieren aprender de Él, pero tienen este tema con las cosas humanas, ¿verdad? Con la religiosidad. Entonces justamente a través de la palabra nosotros vemos que tenemos fundamentos que son bíblicos. Y ya vimos 10, se los repito. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es quien nos dirige. Cristo es el salvador de la iglesia. Punto 3. Cristo es el dueño de la iglesia, no los pastores. 4. La iglesia es la única institución que Él prometió edificar. La iglesia es protegida por Cristo. Cristo es el que añade a la iglesia. Cristo nos pone en una iglesia local para crecer y madurar. La iglesia es guardadora de las verdades de Dios. La iglesia es cuidada y disciplinada por Cristo. La iglesia es la única proclamadora de la verdad del Evangelio. Eso fue lo que vimos en las enseñanzas anteriores. Y la semana pasada nos quedamos también hablando acerca de los 5 ministerios. Entonces leamos Efesios capítulo 4 versículo 11 para repasar nada más. Vamos a leer Efesios capítulo 4, 11 al 15. Vamos a leer entonces este pasaje del Señor, de la palabra del Señor. Ahí nuestros hermanos de multimedia comparten también los links. Dice así: y Él mismo, está hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 5. ¿Ok? ¿Cuál es el fin? Acá nos dice el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos, a todos nosotros, los hijos del Señor, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, somos santificados por su palabra, somos los santos. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para el trabajo, para el servicio dentro del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia del Señor. El versículo 13 nos habla de cuál es la meta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Versículo 4 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto de niños fluctuantes nos habla sin duda de inmadurez. ¿Ok? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos acerca de esto que sucede cuando estamos en la iglesia. Somos restaurados, somos hechos aptos. Esto tiene que ver con perfeccionar, ¿ok? A fin de perfeccionar a los santos, como decía esto. Y esta palabra perfeccionar tiene que ver con restaurar, con hacer aptos, capacitar, instruir. Y todo esto converge obviamente en la palabra del Señor. Le invito a que escuchen la enseñanza de la semana anterior. Bueno, entonces, volviendo a Efesios 4:12, podemos concluir y decir que usted viene a la iglesia para ser perfeccionado y hacer la obra del ministerio con eficacia, para edificar también el cuerpo de Cristo. Jesús dijo que la eficacia
Jesús dijo que Él edificaría la iglesia, pero también diseñó otros 5 ministerios principales para que a través de ellos se edifiquen lo que acabamos de leer. Entonces, antes de avanzar en este tema de hoy, queremos aclarar algunos puntos en relación a estos 5 ministerios. Quizás usted por ahí ha escuchado hablar acerca del ministerio quíntuple, ¿verdad? Estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Actualmente se han levantado muchos hombres que nacieron con un llamado al servicio de Dios como pastores y que ahora quieren ser llamados apóstoles. ¿Okay? No sé si usted ha escuchado ese término. En el año 2010, 2011 más o menos, comenzó muy fuerte este movimiento que se llama el movimiento apostólico, ¿verdad? En donde hombres ya no se quieren llamar pastores, sino que ahora quieren ser llamados apóstoles. Entonces queremos aclarar en relación a esto, porque acabamos de leer acá en Efesios, que en el capítulo 4, que el Señor instauró, ¿verdad? Declaró apóstoles. Junto con ellos también pastores, maestros. Pero queremos hablar en particular de este ministerio que es el apostolado. Primero que todo, queremos decir que la palabra apóstol significa enviado. ¿Okay? En ningún caso el concepto de apóstol tiene un contexto o un significado de grandeza. ¿Okay? Simplemente su significado es un enviado. Lo mismo que obispo. La palabra obispo en el original significa cuidador. Entonces a veces tomamos estos nombres como muy rimbombantes, ¿verdad? Y cuando el hombre que tiene un llamado de parte de Dios comienza a buscar un nombre un poquito más rimbombante, ya no quiero ser llamado pastor, sino que quiero que me digan, por ejemplo, apóstol, eso habla ya de un corazón que ha sido contaminado por el engaño de Satanás, o la propia concupiscencia, sin duda. Entonces queremos aclarar y fundamentar que el ministerio apostólico ya se cumplió. O sea, su función ya fue cumplida en esta tierra en el sentido de los personajes como seres humanos. ¿Okay? Ya estuvieron en esta tierra los apóstoles. Sin duda que su legado apostólico sigue hacia nosotros la iglesia a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjense que los apóstoles cuando escriben, en el caso de Pedro, en el caso de Pablo, qué sé yo, ellos cuando escriben estas cartas, ¿verdad? En ningún caso ellos están pensando, voy a escribir esta carta porque esta carta va a ser parte del libro sagrado, como la Tanaj, que era en aquel tiempo para los judíos. Ellos en ningún caso estaban pensando en eso, simplemente estaban escribiendo sus cartas apostólicas, dando instrucciones a las iglesias que habían sido fundadas, pero en ningún caso ellos estaban buscando la gloria de los hombres, en ningún caso. Sí los religiosos, sí los fariseos, sí los hombres de aquel tiempo que buscaban el reconocimiento de la gente. Por eso Jesús dijo, no se compliquen, ellos ya tienen su gloria, ¿verdad? Que es el reconocimiento de los hombres. Pero nosotros buscamos el reconocimiento del Señor. Cualquier persona que haga lo que haga, por mucho que dedique su tiempo, por mucho que se dedique a hacer cosas para el Señor, la Biblia nos dice que somos siervos inútiles. Mejor llamarnos siervos inútiles. Nos habla de una humildad en el corazón. Nos habla de hacer las cosas para agradar a Dios. Entonces queremos aclarar que actualmente no existen, por favor, no existen hombres que se puedan llamar apóstoles. Por ahí escuché a alguien que dijo, si realmente existen apóstoles, esos apóstoles están allá en China, en Irak, en los países donde hay persecución al cristianismo, y allá han sido enviados a predicar la palabra, a levantar iglesias, a evangelizar. Si es que existen, pero yo le puedo decir que el nombre, el cargo de apóstol hoy día no existe. Sí existe el legado apostólico para la iglesia, que es simplemente la instrucción bíblica, la disciplina incluso del mismo apóstol Pablo, como aprendíamos en la mañana. ¿Por qué razón? Porque hay requisitos para ser un apóstol de Jesucristo. Vamos a nombrar solamente 3, pero para ser un apóstol de Jesucristo, primero que todo, tienes que haber sido testigo ocular de Cristo después de la resurrección. Eso es fundamental. Ahí tenemos algunos pasajes como Hechos, capítulo 1, 22,
Hechos capítulos 10 del versículo 39 al 41, Primera de Corintios 9:1, Primera de Corintios 15 del versículo 7 al 8. No se preocupe de anotar porque son muchos pasajes, luego se lo comparto. Entonces, primer requisito para ser un apóstol es haber sido testigo ocular de la resurrección, haber sido un testigo ocular de Cristo después de la resurrección. ¿Ok? O sea, que Cristo se le haya aparecido. Ok. Punto 2. Poder comprobar su apostolado. ¿Sabe cómo? Con señales y milagros. Hoy día, todos estos apóstoles, y a mí de verdad que me da un poco de rabia, pero todos estos apóstoles que hay de la prosperidad, que solamente buscan el dinero de las personas, todos estos apóstoles se pusieron ahí a decir: declaro que con mi autoridad apostólica que el virus del coronavirus se va, y lo ato y no sé qué y no sé cuánto, y no pasó nada, por el contrario, se escapó de las manos. Aquí entonces nosotros vemos que no hay un respaldo de Dios a esos apóstoles. Sin duda que hay milagros, sin duda que hay cosas que ellos hacen, pero ese poder no proviene de Dios. O muchas veces ese poder sanador, por ejemplo, viene simplemente de la fe de esa persona que está en un proceso de buscar a Dios. Y ahí que se encuentra con estos hombres medios extraviados, pero finalmente es la fe de esa persona. Pero en ningún caso es un respaldo de Dios a este tipo de ministerios. No existe hoy día apóstoles. Si usted está en una iglesia donde el hombre que dirige la iglesia se llama apóstol, o dice que usted le llame apóstol, tiene que comenzar a orar y pedirle guía al Señor. Y preguntarle si fue testigo ocular de la resurrección de Cristo. Son requisitos. Segundo requisito es poder comprobar su apostolado con señales y milagros. Y ahí tenemos Mateo capítulo 10 del versículo 1 al 2. Hechos capítulo 1 del versículo 5 al 8. Hechos capítulo 2 del versículo 2:42. Hechos 4:33. Hechos 5:12. Hechos 8:14. Segunda de Corintios 12:12. Hebreos capítulo 2 versículo 3 al 4. Bueno, son muchos pasajes. Yo los digo rápido hoy día, pero se los puedo compartir, recuerde. Y el punto número 3 es, para ser un apóstol, haber sido escogido personalmente por el Señor Jesucristo. Eso es, hermano. Si no, cualquiera de aquel tiempo habría podido ser un apóstol. Pero era el Señor mismo el que los escogía personalmente. Marcos capítulo 3, versículo 14. Lucas capítulo 6, 13. Hechos capítulo 1, 2. Hechos capítulo 1, 24. Hechos capítulo 10, 41. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Por nombrar algunos pasajes. Entonces, no existe actualmente un ministerio apostólico. Cuando la Biblia nos habla del apostolado, se refiere a los apóstoles del tiempo de la Biblia. Yo espero que usted esté de acuerdo. Espero que pueda entender esto. Si no, por favor, muéstreme en la palabra del Señor donde hay un respaldo para que este ministerio se desarrolle el día de hoy. ¿Ok? Bien, es importante esto. ¿Ok? Lo mismo con el contexto de el profeta, ¿verdad? Porque acá la Biblia habla de apóstoles, profetas, maestros, pastores, ¿verdad? Evangelistas. Pero tenemos al apóstol y al profeta. El profeta eran hombres que se levantaron durante un periodo para hablar y revelar la voluntad de Dios. El profeta tenía la función era la voz de Dios hacia el pueblo y habitualmente estaba encargado de denunciar el pecado. Esa era la función del profeta. Y en la Biblia tenemos profetas mayores, profetas menores, ¿verdad? Y existe el ministerio profético, que es para los profetas de la Biblia, ¿ok? Así que también hoy día cuidado con eso, ¿verdad? Sin embargo, tenemos los dones espirituales, en donde Dios puede hablar, puede revelar, puede entregarte una palabra que va a estar sujeta, por supuesto, a la profeta mayor, que es la palabra de Dios, pero no es lo mismo que Dios inspire a alguien por el Espíritu Santo para decir algo, y que debe estar respaldado, por supuesto, por la palabra y por el discernimiento espiritual. No es lo mismo eso a los profetas de la Biblia, ¿ok? Quiero hacer entonces esta aclaración tanto para apóstoles como para profetas. Ya vamos a hablar en esta serie de la Iglesia con Fundamento Bíblico acerca de los dones espirituales para que lo podamos entender de mejor manera, ¿ok?
Entonces, cualquier hombre que hoy busque tener el nombre de apóstol es un hombre que busca poder, jerarquía, dominio, y finalmente eso es solamente religiosidad. No es algo que nace en el corazón de Dios y va a tener que dar cuenta por su engaño. La pregunta es, ¿dónde están todos esos apóstoles ahora? En medio de la cuarentena, en medio de la pandemia, ¿dónde están? Están escondidos, están fracasando su ministerio porque ya no pueden seguir sacando dinero a las personas. Entonces, discerna, prenda su discernador, dice, ¿cómo es? Bueno, usted ya sabe, no lo puedo decir ahora, me cuesta. Pero el discernimiento ahí encendido para poder entender las cosas que hoy día estamos viviendo, ¿ok? Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos complicados, así que las ovejas del Señor tienen que comenzar a oír la voz de su pastor, que es el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 11, leámoslo de nuevo hasta el versículo 16. Vamos a leer, avanzar un poquito más ahora. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar hoy día en nuestra enseñanza. Acá tenemos en el versículo 12, en Efesios 4, versículo 12, tenemos la palabra edificación. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Subraya entonces acá la palabra edificación. Acá la palabra edificar significa fortalecer por medio de la nutrición espiritual. Fortalecer, edificar, fortalecer. No hay otra manera más efectiva que la iglesia local para que los hijos de Dios puedan aprender a cómo hacer, a cómo reaccionar, a cómo ser guiados, a cómo tener sabiduría de lo alto, a cómo discernir en cuanto a cualquier área de su vida. La iglesia local es el mejor lugar para que usted, hermano, pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ok? Es importante. Es importante que usted sea espiritual, sea obediente a Dios y busque una congregación en donde el pastor esté dispuesto a ir a la palabra de Dios y someterse completamente a la voluntad de Dios y ustedes puedan ser instruidos. Cuando ustedes llegan a ese lugar, cuando ustedes ya están en un lugar donde se habla de la palabra del Señor, es un lugar entonces para que usted sea edificado, fortalecido, nutrido espiritualmente por medio de la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos exhorta a que no dejemos de congregarnos, por ejemplo. La Biblia lo dice, porque somos fortalecidos en la iglesia local por medio de la palabra del Señor. No sé cuántos de ustedes, de los que están ahí en sus casas, extrañan el estar reunidos como iglesia adorando al Señor. Yo sé que en casa podemos también adorar. Yo sé que podemos hacer muchas cosas, incluso ahí estando solitos, ¿verdad? Pero hay una diferencia de la adoración congregacional. Cuando todo el pueblo de Dios nos unimos y comenzamos a elevar cánticos al Señor y viene la presencia del Señor también a nuestras vidas y comienza Dios a exhortarnos por su palabra, ¿verdad? Y comienza el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es algo que lo vemos acá cuando nos congregamos, ¿verdad? Pero muchos se dejan de congregar y se vuelve una costumbre, ya que hay una exhortación de parte de Dios hacia aquellos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces es en la iglesia local donde somos fortalecidos, somos edificados, ¿verdad? Y esto lo hacemos por medio de la palabra del Señor y con esto logramos comunión cuando venimos y adoramos a nuestro Señor, y esto debe ser de una manera genuina, ¿ok? Sin manipulaciones. Todo este perfeccionamiento, entonces, en el trabajo de la obra del ministerio, tiene un propósito.
Vamos a leer Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la, y subrayemos esto, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Unidad de la fe significa el conjunto de todas las verdades cristianas y del Evangelio. Es decir, el Evangelio enseñado en la forma más completa a los creyentes. Está hablando de profundizar en la palabra de Dios, la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Vale decir que estamos hablando de sumergirnos en las profundidades de la verdad del Evangelio. Hechos capítulo 20, 27, Hechos capítulo 20, 27 dice así: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Un pastor, un profeta, ya aclaramos esto, ¿verdad? Un apóstol, un maestro que no cumple su ministerio, su servicio a Dios, a la iglesia también del Señor, que no anuncia, que no profundiza las verdades del Evangelio, es mejor que no siga, ¿verdad? Si vamos a hacer algo, debemos hacerlo seriamente. Debemos hacerlo con un corazón dispuesto a esforzarnos también para estudiar la palabra, para compartir algo que realmente edifique a la iglesia del Señor, a sus ovejas. Como pastor no es justo que dejemos la oración y la palabra. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de eso? Que la función principal por la cual Dios nos va a pedir cuenta a los pastores es oración y compartir la palabra de su palabra. Entonces no es justo que un pastor deje la oración y deje la palabra porque perjudica a las ovejas. Si un pastor no tiene tiempo para realizar esta tarea fundamental, o usted como maestro, o usted que cumple alguna función dentro de una iglesia, no tiene tiempo para realizar esta función fundamental, la oración y la palabra, mejor que no siga, mejor que renuncie incluso a su propio llamado. Vamos a tener que dar cuentas ante el Señor por todo lo que hacemos, ¿verdad? Y usted también, en su casa. Si usted, por ejemplo, es una maestra de la escuela dominical, dirige un grupo de hermanos dentro de la iglesia o lo que sea, y usted ahí a duras penas, ¿verdad? Esta última hora haciendo sus bosquejos, ¿verdad? Esta última hora estudiando ahí como qué es lo que digo, qué es lo que hago. Estamos en un tremendo problema con el Señor, porque Dios nos va a pedir cuentas. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros podamos en esta mañana de día domingo entender que es necesario profundizar. Yo como pastor tengo una meta, tengo algo que voy a dar cuenta al Señor, pero usted como oveja también, ¿verdad? A veces ustedes solamente quieren recibir enseñanza fácil de entender, puras parábolas, ¿verdad? Pero a veces tenemos que ir a lo fuerte, a lo contundente. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, los pastores estamos para enseñar todo el consejo de Dios y para ello debemos prepararnos. Eso de que voy a predicar lo que me dé Dios en el momento, eso no habla de espiritualidad. Eso puede hablar de flojera, eso puede hablar de religiosidad, de no entender. Entonces debemos estudiar la palabra de Dios. ¿Usted cree que Jesús estudiaba la palabra de Dios? Él era Dios. ¿Usted cree que los apóstoles estudiaban la palabra de Dios? ¿Acaso Pablo no era un erudito en la palabra de Dios? ¿Cómo cree usted que llegó a ser eso? La Biblia dice que era fariseo de fariseos. Los fariseos eran conocedores de la palabra. Religiosamente lo hacían, lo practicaban, pero eran conocedores. Y para poder llegar a ese nivel, estudiaron. El apóstol Pablo, Pedro, ¿verdad? Que escribe tan inspiradamente, luego de ser un pescador, un hombre humilde, quizás tosco, finalmente termina abrazando la palabra del Señor, instruyéndose profundamente en las verdades del Señor y compartiéndonos sus escritos que hoy día tenemos en la palabra de nuestro amado Rey. Entonces, la verdadera unidad en el cristianismo, ¿sabe cómo se da? Se construye sobre la sana doctrina. La verdadera unidad se construye sobre la sana doctrina. Fíjese que a mí me toma mucho trabajo relacionarme con personas que se dicen ser cristianas, pero que tienen abrazadas falsas doctrinas. Y por el contrario, me es muy fácil
poder abrazar, amar, querer relacionarme a aquellas personas que estamos en esta búsqueda de hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Entonces, la verdadera unidad se construye sobre la sana doctrina, sobre lo que enseñó Cristo. ¿Y qué nos dijo Jesús? Mateo capítulo 28, 19 al 20. ¿Sí? Mateo 28, 19 al 20. Dice así: por tanto, id. Una ordenanza, ¿verdad? Un imperativo, una orden. Por tanto, id y haced discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahí está. Y mire lo que dice el versículo 20. Es interesante analizar esto, porque dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, no es solamente te predico, te meto al agua, te bautizo, te saco y listo, arréglatelas como puedas. No, acá nos habla de enseñarle a esas personas, discipularlos, porque dice hacer discípulos. La palabra discípulos viene del griego matetes y significa aprendiz, ¿verdad? Un seguidor. Entonces, cuando tú predicas a alguien, cuando yo te predico a ti como pastor, estoy haciendo de ti un discípulo de Cristo, ¿verdad? Te expongo a la palabra de Dios para que conozcas las verdades profundas y te transformes en un seguidor, en un aprendiz de la palabra del Señor. Y esto nos lleva a la sana doctrina, ¿verdad? No basta solamente con que te bautice, te meta al agua, te saque. No, porque necesitas ser instruido. Por eso Dios ha instituido dentro de la iglesia pastores, maestros. Probablemente llegaste a Cristo a través de algún evangelista, alguien que predicó la palabra, ¿verdad? Así como Juan el Bautista, que decía: arrepentíos, convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y llegaste a Cristo, ¿verdad? Pero luego que llegas a Cristo, eres bautizado, y luego de eso, ¿qué pasa? Debes ser instruido en las verdades. A lo mejor tú eres de los que dice: es que me cuesta entender la Biblia, me cuesta leer, no entiendo nada, cuando leo algo me quedo más perdido. Bueno, todos hemos comenzado así. La diferencia es que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, viene su Espíritu Santo a tu vida, quita esas vendas que no te dejan ver, y ahora es el Espíritu Santo que te comienza a guiar, junto con el maestro, junto con el pastor, junto con las personas que estamos en la iglesia para enseñarte. Pero es importante que te dispongas y te preocupes de haber recibido, debes estar seguro de haber recibido a Cristo en tu corazón y que el Espíritu Santo testifique en tu vida que eres un hijo de Dios. Paso número 1, ¿ok? Entonces dice acá que no solamente hay que ir por el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, ni bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que el versículo 20 de Mateo 28, 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días. O sea, esto, cada vez que tú vas a predicarle a alguien, cada vez que tú vas a enseñarle a alguien, aunque sea poquito lo que tú sepas, dice el Señor que Él va a estar con nosotros. En ese momento, el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, termina el versículo. Así sea. Vale decir que cuando tú vas a predicarle a alguien, Dios va a estar contigo. El Espíritu Santo incluso te va a recordar cosas que a lo mejor te costó entender, pero el Espíritu Santo de una manera genuina te va a comenzar a recordar, va a poner palabras en tu boca y tú vas a testificar. Pero sabes que acá hay un detalle. No se trata de una posesión, no se trata de que tú vas a ser un medium, así como, y vas a entrar en un trance y Dios va a empezar a hablar. No, sentido común. Lo que estamos hablando es que si tú estudias la palabra, el Espíritu Santo va a comenzar a recordar y va a poner palabra en ti de lo que tú ya estudiaste. Porque ahí estaba el Juanito, ¿verdad? No, Pepito, vamos a decir Pepito. Estaba dando el examen, ¿verdad? Y decía: Señor, ayúdame con la pregunta 4, sóplamela, por favor, Señor, sóplamela. ¿Y sabe por qué el Señor no le respondió? Porque pide mal. Porque él debió haber pedido antes: Señor, ayúdame, cuando estoy estudiando, ayúdame, Señor, a poder retener todo esto en mi mente para que en el examen me vaya bien. Y a lo mejor si estudió y en ese momento estaba nervioso, ¿verdad? Y no encontraba la respuesta, ahí sí: Señor, ayúdame, por favor. Tú sabes que yo estudié, tú sabes que yo hice lo que tenía que hacer, por favor, ayúdame. Y a lo mejor
Dios permite que se relaje, Dios permite ordenar sus pensamientos y tener la respuesta. Eso es muy distinto, ¿verdad? Entonces debemos pedirle a Dios, pero hacerlo bien. Si quieres que Dios te use, que ponga palabras en tu boca para que cuando tú prediques la gente se convierta al Señor, parte entonces por estudiar la palabra. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esto? Si está de acuerdo, entonces ponga ahí una manito para arriba o ponga amén en el chat, no sé. Ahí es una forma que tenemos hoy día de hacer iglesia. Así que antes usted decía amén. Hoy día yo no los escucho, ¿verdad? Me escucho a mí mismo por acá. Pero si usted está de acuerdo con esto, entonces proclame al Señor y diga amén. Estoy de acuerdo. Voy a estudiar la palabra de Dios para poder cumplir con este mandato de Mateo 28, 19 al 20. Entonces vemos a Pablo también escribiéndole a los corintios y los exhorta al orden. Estas cartas, ¿verdad?, que escribe Pablo a la iglesia en Éfeso, a Corinto, qué sé yo, estas cartas fueron escritas por el apóstol para poner orden en la iglesia, ¿verdad? Los corintios eran muy desordenados. Parece que algunos son de la iglesia de Corintio, ¿eh? Los corintios eran muy desordenados y por otro lado también había un contraste, que eran llenos de los dones del Espíritu Santo. Qué raro esto, ¿verdad? A ver, ¿cómo? A ver, de nuevo. Eran muy desordenados y llenos de los dones del Espíritu Santo. Fíjese que así eran los corintios. Entonces acá nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, que tú tengas la llenura del Espíritu Santo en tu vida y tengas dones del Espíritu Santo. Eso te debe llevar obviamente a la obediencia, a leer la palabra, ¿verdad? Pero no necesariamente va a ser así. Los corintios hablaban en lenguas, ¿verdad? Pero había un tremendo desorden que Pablo los tuvo que exhortar y llamarlos al orden. Les decía que fueran incluso de un mismo sentir, de un mismo pensar. Y acá esto del mismo pensar se refiere a la misma doctrina, la sana doctrina, sin ponerle, ¿verdad? No le pongas de tu parte. Todos deberíamos tener unidad, ¿verdad? Mira, hoy día, tengo una pelusa ahí, hoy día sucede algo. Tenemos nosotros tanta falsa doctrina en medio de la iglesia cristiana evangélica protestante, tanta falsa doctrina, tanta iglesia falsa, tanto pastor falso y tantos hermanos falsos, pseudo hermanos, que es muy difícil hoy día confiar plenamente en cualquier cosa que uno pueda escuchar por internet. Es muy difícil. Hoy día estamos como la iglesia de Berea. ¿Se acuerdan? En Hechos estaba esta iglesia que cuestionaba todo. Llegaba una información, una enseñanza, una doctrina, y la iglesia de Berea decían: ¿y dónde sale eso? ¿En qué parte? ¿Me lo puedes mostrar? Y cuando se los mostraban, ellos decían: ah, sí, tienes razón. Amén, ¿verdad? Cuida tu amén. A veces dices amén a todo. Alabado sea el diablo. Amén. Sí, Señor. Y decimos amén por osmosis, ¿verdad? Entonces debes tener tu mente, tu culto racional para Dios, ¿verdad? Entonces debemos estar unidos en la doctrina. Hoy día la iglesia está infiltrada de falsas doctrinas y nos cuesta mucho tener comunión con gente que se dice ser cristiana, pero que pisotea el nombre del Señor. Mira, la Biblia incluso es mucho más dura con eso, porque si te fijas, Jesús no tuvo problema con relacionarse con los pecadores, ¿te recuerdas? Incluso con los leprosos, que en aquel tiempo eran considerados como lo peor, la escoria de la sociedad. Pero él se juntó con ladrones, se juntó con prostitutas, con los adúlteros, con la samaritana, ¿verdad? Con todos los que eran considerados como lo peor de la sociedad. Jesús no tuvo problema en reunirse con ellos y ministrarles, servirles y llevarlos a la verdad. No tuvo problema. Sin embargo, sí tuvo grandes conflictos con los religiosos, y hasta el día de hoy es así. Entonces, la unidad de la doctrina verdadera del Señor, nos lleva a la unidad. Entonces, hoy día cuesta mucho, ¿verdad?, tener comunión con gente que es lejana a la doctrina, y la palabra incluso dice que con aquellos que diciendo ser cristianos
ser hijos de Dios, pero que tienen falsas doctrinas, falsas enseñanzas, incluso con aquellos ni siquiera dice que nos sentemos a comer. Es fuerte, ¿verdad? No así con los pecadores, pero sí con los religiosos, con los falsos. Entonces ahí tenemos que poner ojo, ¿ok? Y sentido común, por supuesto, para poder aplicar esto correctamente. Entonces los corintios eran muy desordenados, volviendo al tema anterior. Estaban llenos de los dones espirituales, hablaban en lenguas, muchas, ¿verdad? Había muchos dones, pero un tremendo desorden. Les decía... Pablo les decía que fueran de un mismo sentir, de un mismo pensar, unidos en las sanas doctrinas. Pero ¿saben lo que decían ellos? Miren, Hechos capítulo 1:12. No lo busque porque es un texto muy conocido. La gente decía de aquel tiempo, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y no, yo soy de Cristo. Eso decían, ¿verdad? Estos cristianos se peleaban y hacían grupos, ¿verdad? Y Pablo les pregunta en relación a estas afirmaciones, si acaso Apolo, Cefas o el mismo como apóstol Pablo había muerto por ello, y la respuesta sin duda era que no, porque fue Cristo quien murió por ellos, ¿verdad? Entonces, habían cristianos que estaban realmente confundidos y que seguían a los hombres, no seguían a la palabra de Dios, ¿verdad? Seguían a los hombres. Hoy día, ¿de quién eres tú? Hay muchos cristianos hoy día que se identifican con casa de oración, pero es porque siguen al pastor, ¿verdad? Y sin duda que nuestro pastor Chuy, allá en México, es un hombre muy usado por el Señor, pero lo que nos tiene que unir, lo que nos tiene que convocar es la palabra del Señor, porque los hombres nos podemos equivocar. Y si tenemos puesta nuestra mirada en los hombres, vamos a caer. Entonces es importante, hermanos, tanto tu oración por nosotros como pastores, también que pongas tu mirada en la palabra de Dios, ¿ok? Y recuerda que debes examinarlo todo, pero no olvides retener lo bueno. Entonces Pablo cumplió su ministerio con paciencia. ¿Tuvo que tener paciencia con los corintios? Sin duda que sí. Creo que fueron uno de los más que más paciencia tuvo. Los gálatas también, ¿verdad? Los gálatas partieron en el espíritu y terminaron en la carne. Qué terrible, ¿ah? Entonces Pablo cumplió su ministerio con paciencia para que crecieran y llegaran a la unidad de la fe. A lo mejor tú que estás en tu familia te toca ministrar a tu principal ministerio, que es tu familia. Y ahí te va a tocar tener mucha paciencia, los esposos con la esposa con el esposo, los padres con los hijos con los padres. Necesitamos paciencia, ¿verdad? Pareciera que cada uno de nosotros tiene su propia iglesia de los corintios, ¿verdad? Ahí dentro de casa. Pero Pablo ministró a la iglesia con su ejemplo, lo hizo con paciencia para que crecieran, para que ellos pudieran llegar a la unidad de la fe. Entonces Efesios 4:14, lo habíamos leído, dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. Y aquí dice, subraya esto, y del conocimiento del Hijo de Dios. Acá la palabra conocimiento es una palabra que merece ser estudiada en el idioma original. Entonces podemos decir que esta palabra conocimiento que se utilizó acá en Efesios 4:13, la palabra conocimiento viene del griego epignosis. Epignosis. No la anote, no es necesario. ¿Qué significa conocimiento? Significa conocimiento, pero habla de una plenitud del conocimiento. Habla de un conocimiento más exacto, ¿verdad? En este caso, el conocimiento de Cristo. También este conocimiento tiene que ver con discernir. O sea, tenemos el conocimiento del Hijo de Dios que nos lleva a tener un conocimiento pleno, a discernir correctamente por medio de este conocimiento de Dios. Si tú conoces al Señor, si eres un hijo de Dios, tú vas a escuchar su voz. Cuando venga una falsa enseñanza a tu vida, tú que eres un hijo de Dios y que escuchas la voz de tu pastor, de Jesucristo, tú vas a escuchar una falsa doctrina y vas a decir, no, este pasto tiene algo raro. No me lo voy a comer, está raro. Voy a orar, voy a discernir. Entonces, la palabra conocimiento, el conocimiento del Hijo de Dios, nos habla de todo esto, de un conocimiento pleno, de un conocimiento más exacto, discernimiento. Pero para esto no es solamente suficiente orar,
Tienes que estudiar la palabra del Señor. Hoy día vemos muchos pastores que están enseñando cabezas de pescado en los púlpitos. Hemos analizado en esta clase de hermenéutica que hacemos los domingos a las 9:30 de la mañana, hemos analizado un par de doctrinas y muchos de ustedes, y como me pasó a mí en algún momento, nos damos cuenta a través de estas simples herramientas de interpretación, que no es nada más que leer un par de versículos antes y algunos después, y entendemos que hay mucha enseñanza sacada fuera de contexto, ¿verdad? Y que se transforma, como dice el dicho, en un pretexto, ¿verdad? Entonces, hoy día vemos lamentablemente muchos pastores, maestros, personas, incluso y ovejas, ¿verdad? Que han escuchado y han sido mal enseñadas. Y les están enseñando cosas que no provienen del corazón de Dios, que no tienen un sustento bíblico. Incluso llevan a sus ovejas al ecumenismo, ¿verdad? Algunos. El ecumenismo es esto de todas las religiones, ¿verdad? Hay por ahí un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Y yo le digo, sí, todos los caminos llegan a Roma, sin duda que sí. Pero no todos los caminos llegan a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Entonces, hoy día hay tanta cosa extraña dentro de las iglesias. Y esto nace en el corazón de hombres ignorantes de la palabra. Nace también de hombres con mala intención, ¿verdad? Hombres que tienen una intención de desviar el rebaño, ¿verdad?, de la palabra de Dios para tener un beneficio, ¿verdad? Para beneficiarse en sus ministerios. Y eso no procede de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué comunión puede tener la luz de nuestro Señor con las tinieblas? La verdadera unidad se constituye en la sana doctrina. No te olvides de esto, hermano. Si quieres tener unidad, si queremos tener unidad, si tú conoces a alguien, algún hermano por ahí, alguna iglesia que conozcas fuera de Casa de Oración o de nosotros, ¿verdad? La unidad tiene que venir por la sana doctrina. Recuerde que Dios no murió por una denominación en particular. Dios no viene a buscar a Casa de Oración, Dios viene a buscar a su iglesia. Pero esta unidad es por medio de la doctrina, por medio de la palabra, ¿ok? La sana doctrina. Necesitamos entonces el conocimiento pleno de Dios. Necesitamos estar preparados para enfrentar nosotros el día a día. ¿Cómo te enfrentas hoy día que estamos viviendo tiempos tan difíciles? ¿Cómo te estás enfrentando hoy día a todas las noticias, verdad? 28 muertos, 12 muertos, 3.000 contagiados, qué sé yo. ¿Cómo te enfrentas tú a ese día a día? ¿Cómo te enfrentas a la posibilidad de estar contagiado de esta pandemia que está hoy día por todas partes? Bueno, para eso es importante conocer la palabra, porque si tú conoces la palabra vas a conocer también las promesas del Señor que te van a alentar a que tu fe no desfallezca, a que tus fuerzas no se acaben, que sea renovado por medio del Señor. Entonces necesitas, hermano, buscar de Dios, necesitas volverte a Cristo. No seas cara dura y solamente vengas al Señor cuando tienes una necesidad en particular. Fíjate que Dios está mirando. Dios está mirando eso. Qué triste, ¿sabes qué? Mis hijos no lo hacen, ¿eh? Pero qué tristeza sería para mí como papá que mis hijos solamente vinieran conmigo solamente cuando quieren algo. Cuando necesitan un permiso, cuando necesitan que les compre alguna cosa, qué sé yo. Qué terrible sería entonces que eso fuera así, ¿verdad? Qué terrible. Bueno, muchos van al Señor solamente en los momentos de prueba. Solamente comienzan a buscar a Dios cuando viene la dificultad. Y ahí están. Pero Dios está mirando eso. Sin duda que Dios es misericordioso, sin duda que Dios puede escuchar tu clamor, pero no seas cara dura. Ten un poco de consideración, Él es Dios. Ten un poco de respeto, Él es Dios. Es importante, hermano, que podamos reflexionar en esto. Bueno, entonces necesitamos el conocimiento pleno de Dios y estar preparados entonces para enfrentar este día a día. Esto solamente es posible
solamente es posible a través de la instrucción bíblica. Y para ello están los apóstoles, pero de la Biblia. Ya los apóstoles dejaron todos sus escritos. También están los profetas de la Biblia, ¿verdad? Que también dejaron todos sus escritos. Están los evangelistas que hoy día se dedican a evangelizar en distintos lugares, pero citan la palabra de Dios. Lo mismo los pastores, lo mismo los maestros. Fíjate que toda la enseñanza que nosotros te podamos dar, en ningún caso sale de nuestras propias corazón. Esto es algo que lo hacemos repitiendo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. No es más que eso, simplemente es repetir lo que Dios ha hablado en nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Entonces no hay ni un mérito en nosotros, hermanos, como pastores, como maestros, no hay ni un mérito, ¿verdad? Somos cuales loros, ¿verdad? Que repetimos lo que hemos escuchado, por supuesto, porque lo hemos comprendido y lo hemos vivido, no se vaya a malinterpretar eso que dije, pero todo el mérito es de Jesucristo. Él hizo todo, ¿verdad? Él puso su palabra, Él murió por nosotros, el mérito es del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 8, Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice así: y ciertamente, aquí está hablando Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas. Pablo sí que perdió cosas por la causa de Cristo. Era un hombre acomodado, un hombre que tenía un estatus en la sociedad y pasó a ser de perseguidor de los cristianos, pasa a ser ahora un perseguido, ¿verdad? Por la causa de Cristo. Y miren lo que les escribe a los Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Jesús. O sea, este hombre, Pablo, que ya era un hombre pero conocedor de todo, ¿verdad? De todas las culturas, era un hombre pero muy sabio, cuando se encuentra con el conocimiento de la palabra de Dios, este hombre dice: es que esto no tiene comparación, este conocimiento que está en esta palabra de Dios no tiene comparación a todo lo que yo puedo saber. Dice acá que aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pablo sí que no escatimó nada, no tuvo problema, perdió todo. Y mire cómo lo dice, y dice que, y no estoy lamentándome, no está llorando así como: oh, perdí mi lugar en la sociedad, oh, ahora todos me odian. No está diciendo Pablo eso. Dice que él ha perdido todo por amor al Señor, y dice que lo tiene por basura. Imagínense. Y usted que se aferra tanto a un triste título hoy día en esta sociedad. Y no estoy diciendo que no estudie. Al contrario, hágalo con excelencia para Dios. Dios lo va a bendecir en su trabajo. Pero a veces nos aferramos tanto a las cosas materiales. Mi auto, mi ISAPRE, mi sueldo, mis ahorros, mis conocimientos. Bueno, todo eso Pablo lo tenía por basura para ganar a Cristo, hermano. Y a veces Dios te ha enviado a predicar a alguien y no has sido capaz de dejar ni siquiera de trabajar un ratito o de hacer tus cosas que te gustan por ir a predicar, hermano. Y dices que amas al Señor, pero no eres capaz de dejar nada por la causa de Cristo. O sea, en otras palabras, hoy día vivimos un evangelio, voy a generalizar, vivimos un evangelio en donde decimos: Señor, estoy dispuesto a seguirte, estoy dispuesto a adorarte, y de corazón, dispuesto a adorarte, a leer tu palabra, a instruirme, siempre y cuando tenga tiempo de sobra, o sea, que me sobre el tiempo, que haya hecho todo lo que tengo que hacer, que haya terminado todas las cosas que me gustan hacer, que debo hacer, que etcétera, ahí te voy a servir. Sí, Señor, quiero ser tu discípulo. ¿De qué me está hablando, hermanos? ¿De qué me hablan? Si el Señor tiene que ser lo más importante en tu vida. Dice la Biblia, mandamiento principal: y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Es que sabes que, hermano, cuando tú adoras al Señor, cuando tú amas al Señor con todo tu corazón y cuando lo sirves con todo tu corazón, y Él está ahí es supremo, está la supremacía, la excelencia de Dios está ahí por sobre todas las cosas. No hay nada que pueda mover el lugar que le corresponde a Dios en tu corazón. El primer lugar, cuando eso es así,
Fíjate que todo lo demás, tu trabajo, tus relaciones, lo que sea, lo que sea que hagas, te va a ir bien. Porque Cristo está en primer lugar. Y a veces vas a tener que negarte. Y a veces vas a tener que perder. Pero mira lo que dice Pablo, lo vuelvo a leer. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, pues. Pablo fue el que dijo, para mí el vivir es Cristo. Y si me muero, no me quiero morir, Señor. No, Pablo dijo, y si me muero, y el morir es ganancia. ¿Sabes qué? Muchos de ustedes están pero aterradísimos hoy día con esto por la posibilidad de morir. Yo te quiero decir que hay un 100% de probabilidad que te vas a morir. Porque tú naces y vas a morir, ¿verdad? Sin duda que sí, pero hay muchos de ustedes que están pero aterrados en sus casas pensando que se van a morir. ¡No vamos a morir! Y solamente piensas en morir. Solamente piensas que esta enfermedad te va a matar. Solo piensas en eso. Bueno, si te matas, si te mueres, vas a estar con el Señor. Sí, pero qué fácil para usted decirlo. Pero ¿qué podemos hacer, hermanos? Por no estudiar la palabra de Dios, por no tener comunión con Dios, piensas todo el día en que vas a morir. Piensas todo el día en que te va a llevar el coronavirus. Piensas todo el día y no te dedicas a buscar el propósito de Dios en tu vida. No te preocupas a pensar por qué Dios ha permitido que vivamos esta situación. No te pones a pensar que el Señor viene ya, en cualquier momento. Mira, te quiero decir algo. El escenario que hoy día nosotros tenemos como sociedad mundial, ¿verdad? Este caos, esto que no hay forma de cómo poder controlar, dar una solución, hoy día es el escenario, pero perfecto, perfecto para que surja el anticristo. Es el escenario perfecto. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en cualquier momento el Señor puede venir, en cualquier momento el Señor ya viene por su iglesia, ¿verdad? Recuerda que la Biblia nos habla que hay algo que al presente lo detiene para que se manifieste. Está hablando del anticristo y su plan satánico, y eso es la iglesia del Señor, que tiene que ser quitada de este escenario para que se manifieste el hombre de maldad, que nos habla ahí en Tesalonicenses, ¿verdad? Este líder mundial que va a tener la solución quizás para el coronavirus. No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Pero sí sabemos que vivimos un tiempo final. Y tú estás preocupado solamente, no me quiero contagiar, no quiero que mis... Descansa en el Señor. No dice la Biblia, no te he dicho que si creyereis veréis la gloria del Señor. No dice la Biblia que no nos dejará y no nos desamparará el Señor. No hay tantas promesas de parte del Señor para tu vida y tú estás preocupado de que salga una vacuna. Señor, por favor, que salga una vacuna. O sea, tienes tu fe en una vacuna. Y si te mueres, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Entonces, ahí nos damos cuenta de dónde estamos fundamentados. Hablaba con mi esposa en la mañana, ¿verdad? Y me daba risa que alguien le compartía algo y decía, he pasado ya en esta cuarentena, he pasado como 10 o 15 veces con la posibilidad de tener el coronavirus, ¿verdad? Porque sientes que el pecho te apretó, sientes un poco de tos, sientes un poquito de moquitos y ya dices, oh, preparen, tengo donde morir. Estás preocupado de todo eso y no estás preocupado de buscar del Señor. ¿Y qué pasa si realmente te vas a morir? Vas a durar 10 días, 15 días, ¿verdad? Y el virus te va a hacer morir. ¿No deberíamos estar preocupándonos entonces mayormente de las cosas de arriba? Pero tienes toda tu fe puesta en un virus. Tienes toda tu fe y tu adoración puesta a un virus. Has volcado todo tu tiempo a escuchar noticia tras noticia, noticia tras noticia. Buscas por internet así como casos de muerte del coronavirus. Señora entubada, ¿cómo es? Y inviertes todo tu tiempo que podrías tener para el Señor en buscar ese tipo de información. Dime tú, por favor, hermano, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve dedicar toda tu mañana, toda tu tarde en escuchar noticia tras noticia del coronavirus?
cuando es mejor que estés en tu casa, que obedezcas lo que la autoridad te ha dicho, la autoridad sanitaria, que estemos en nuestras casas y que busques del Señor. ¿No deberíamos hacer eso? Y ahí estás. Hoy día, hermanos, Dios quiere hablar en nuestros corazones, ¿verdad? Y a través de este ejemplo del apóstol Pablo, nosotros podemos ver que realmente este apóstol, ¿verdad? Este sí que era apóstol. Había comprendido lo que significaba ser un hijo de Dios. Morir incluso por la causa de Cristo, estar dispuesto. Porque este apóstol, Pablo, sí que murió. De todos los apóstoles, todos murieron por la causa de Cristo, de maneras crueles. Juan fue el único que murió de viejo, pero en una cárcel, abandonado, perseguido, torturado. No sé qué tan bueno poder hacer eso. Y ahí estás tú. Me voy a morir del coronavirus. Pon tu confianza en el Señor. ¿Hay gente que está muy grave en los hospitales? Sí. ¿Hay gente que está sin ninguna posibilidad de vida por esta pandemia? Sí. Pero también hay gente que está en ese lugar anhelando ahora que en este momento alguien les hable del Señor. ¿Por qué llegar hasta ese momento? Comparte con tu familia, comparte con tus vecinos, con tus amigos, con la gente que tienes cercana, comparte de Cristo. ¿A cuántas personas le has predicado durante esta semana? ¿A cuántas personas le has testificado de Jesús en este tiempo? La gente necesita escuchar un mensaje que les dé seguridad de su alma, porque pueden morir, pero Dios tiene una esperanza que va mucho más allá de la muerte. Es tiempo, hermano, que podamos llegar a esta reflexión del apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fin. No puedo estar pensando todo el tiempo en la muerte. Fíjate que Dios te quiere decir hoy día que dejes de pensar en la muerte. El Señor me hablaba estos días, ¿verdad? Y me decía, ¿sabes qué, Rubén? Sírvete un café, me dijo el Señor, y conversemos. Ya, yo me lo tomé, ¿verdad? Me decía, me duele mucho en el corazón. Ponía esto en el Señor en mi corazón también. Y el Señor me decía, me duele mucho en mi corazón que mi pueblo esté tan preocupado de la muerte y no ponga su confianza y busquen el propósito. Dios quiere purificarnos. Dios nos ha llevado al desierto en este tiempo. Dios nos ha llevado a estar en nuestras casas. Nos ha dado todo un escenario para poder buscar más de Dios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en las iglesias? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia del Señor? Algunos se están volviendo a Cristo, se están llenando de la presencia de Dios, pero otros solamente están pensando en la muerte. Aquí es donde tú tienes que poner en práctica el dominio propio y no le permitas a Satanás que llene tu mente de temor. Eso fue lo que llevó justamente a Adán y Eva a desobedecer. El temor, ¿verdad? La desobediencia. Entonces, hoy día, hermano, deja de escuchar a Satanás en tu mente. Derriba esos gigantes, como está ahí predicando el pastor Chuy los días domingos. Deja de escuchar esos gigantes que te atemorizan y comienza a buscar de Dios. ¿Qué podemos hacer? Nada. ¿Hay vacuna? No hay vacunas. Y en un año más quizás habrá algo. Hermanos, es tiempo de poner nuestra fe en acción. Es tiempo de buscar al Señor. Y renuncia voluntariamente a esa sensación, a ese espíritu de muerte que tienes alrededor de tu mente. Y si te mueres, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. Muchos de ustedes están hoy día completamente derribados, completamente en el suelo, porque han puesto más atención a Satanás que al Señor. Ayer con mi esposa estábamos ahí con el pecho tapado, ¿verdad? Inhaladores, ¿verdad? Porque teníamos ahí, ¿verdad? El pecho tapado con tos, ¿verdad? Con un poco de romadizo, los ojos brillosos, ¿verdad? Pero y bueno, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú crees que el Señor no tiene
cuidado de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos. Descansamos en el Señor. No podemos estar evocándonos a eso, ¿verdad? Y hoy día amanecimos súper bien, descansamos en el Señor y mira, puedo respirar, no me estoy ahogando, ¿verdad? Confío en el Señor. Bueno, y si me contagio, también Dios me puede ayudar a salir de eso. Y también me puedo morir, ¿verdad? Pero ya el morir es ganancia. Tengo resuelto mis temas, vivo feliz. Puedo disfrutar incluso, aunque la barca se mueva para todas partes, puedo estar tranquilo como el Señor. ¿No te he dicho que si creyereis, veréis la gloria del Señor? Deja de aletear solo. Acércate al Señor, busca al Señor. La iglesia local y casa de oración en general ha dispuesto mucho material para poder compartir contigo en este tiempo de cuarentena. Estamos reuniéndonos los días lunes, los días martes, los días miércoles, los días viernes, los jóvenes el sábado, el domingo, los niños en la tarde del domingo. O sea, estamos en constante comunión. Hemos propuesto en nuestro corazón esforzarnos para estar contigo, ¿verdad? A través de estas redes. Hoy día nos vemos más que antes, ¿o no? Nos vemos mucho más, estamos ahí más conectados. Pero algunos de ustedes se molestan por esto. ¡Ay, tanta cosa que hacen! Bueno, no te conectes, problema tuyo. Pero nosotros queremos estar en comunión, queremos hablar de las cosas del Señor, queremos aprovechar este tiempo que Dios nos ha permitido para testificar. ¿Sabes qué? Yo me alegro mucho de todos estos hermanos que están acá conectados, gente que no conocíamos. Michelle, Ariel, Maresa, creo, ¿no? Se me olvida el nombre, ¿verdad? Bueno, Jorge Luis, Jocelyn, Luisa, son nombres que me recuerdo de personas que no son de la congregación y que están escuchando las enseñanzas y que Dios les está edificando y que ya se sienten parte de la iglesia. Yo me gozo en el Señor de todo eso y los animo a seguir adelante, ¿eh? Así que estamos orando por todos ustedes, queridos iglesia naciente, ¿verdad? Pero así como el apóstol Pablo dijo, el morir es ganancia. El morir es ganancia, hermano. Si te mueres, hermano, suelta eso. Eso es algo que le pertenece a Dios, no a ti. El día que tú mueras, sea de esto o de lo que sea, a Dios le pertenece. Pero tu vivir hoy día debe ser Cristo. Así que sacúdete así. Y suelta todo eso y comienza a vivir. ¿Y sabes lo que tienes que hacer? Mira lo que dice la Biblia. Ya me salí del mensaje hace rato, pero mira lo que dice la Biblia. Cuando veáis que todas estas cosas suceden, ¿qué debes hacer? ¡Nos vamos a morir! ¡Tengo temor! No. Dice la Biblia que cuando veamos que todas estas cosas suceden, ¿qué debemos hacer? ¿Irnos al suelo? No, dice la Biblia, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención, el Señor, la venida del Señor, está más próxima que nunca. Así que, hermano, levanta tu cabeza y comienza a buscar del Señor. Ya no deja de aletear solo. Deja que Dios sea realmente el centro de tu vida en esta tarde. Tienes que buscar al Señor con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Yo te quiero invitar en este día a que oremos, a que le demos gracias al Señor. Y si tienes gente que está pasando enfermedades, que está contagiado, vamos a confiar en el Señor. Hemos visto a Yasna. ¿Te acuerdas de Yasna? Esa mujer que fue dada desahuciada, una mujer embarazada, 33 semanas, desahuciada por el coronavirus. La iban a desconectar ya prácticamente, no había ni una posibilidad, solamente salvar a su hijo. Oramos, el Señor hizo una obra. Hemos visto también a Germán, ¿no? Un hombre que estaba con un cáncer terminal al colon. Leía hace poquito, estaba sin WhatsApp y leía que ya fue dado de alta, ¿verdad? Está recuperado, lo desconectaron. Un hombre que debía haber muerto, un hombre que no tenía ni una posibilidad. Era familiar o amigo de la hermana Vivi, creo. Imagínate, con un cáncer terminal, un cáncer digestivo, uno de los más agresivos, y con coronavirus. Y conectado a un respirador, entubado, ¿verdad? Imagínate cómo Dios hizo una obra. Y tenemos ahí el registro cuando oramos. Entonces es importante, hermanos, que
que confiemos en el Señor. Confía en el Señor, descansa en el Señor. Dios tiene todo el poder, hermanos, para levantarnos, incluso resucitarnos. Si te mueres, hasta te puede resucitar el Señor. Pero si te mueres y te vas con el Señor, gloria a Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si alguno de nosotros muriera pronto, ¿verdad? Mira, ya estás teniendo miedo. Ya le estás escuchando a Satanás. Renuncia a eso. Si alguno de nosotros muriera, fíjate que, mira, voy a ponerme en mi caso. Si yo me muero mañana, me da el coronavirus y me muero, y me voy con el Señor, por supuesto, cuando yo llegue a la presencia del Señor, voy a decir, ¿por qué no me morí antes? ¿Por qué no me contagié antes y no me morí antes? Porque wow, esto es maravilloso. Señor, por favor, que se muera mi familia, mis hijos, mi esposa, y que se vengan para acá, porque yo quiero estar acá con ellos. Pero estamos tan aferrados a esta vida, estos años que podemos vivir acá, 80, 90 años, 70 años, qué sé yo. Estamos tan aferrados a esto que no nos deja ver más allá de lo que hay, de lo que Dios ha preparado para nosotros. Que para ti el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Renuncia a todos esos pensamientos que vienen a tu mente. Ya no te pertenecen. No está en ti, no está en mí, ni siquiera está en la ciencia. Somos de Dios y en Él estamos seguros. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Así que si estás en línea, ya sea por YouTube o a través de Facebook, como sea, queremos invitarte que ores. Amén. Quiero que tomes la mano de tu familia, si lo tienes al ladito ahí. Ora, o si estás solo, bueno, no importa, ¿verdad? Y ora para que comience Dios a ordenar tu vida. Para que Dios sea lo más importante en tu corazón. Para que seamos instruidos y seamos llevados al orden. Si tienes problemas con gente que no has resuelto, es tiempo de resolver. Si estás alejado del Señor, has perdido la comunión con el Señor, es tiempo de volver al redil. El Señor se alegra por eso. Es tiempo entonces de acercarnos a Dios y comprender el propósito y ahora descansar en Él. Así que te invito a orar, te invito a descansar en el Señor. ¿Tienes preocupación porque tus hijos, tu familia, tus esposos aún no conocen del Señor? Descansa en el Señor, haz su voluntad y el Señor tiene en completo orden, en completa... al Señor no se le escapa de las manos tu familia. Descansa en Él. Así que tómalo como una respuesta de parte del Señor. Te invito a que te tomes de la mano de que tengas a tu lado y dile, vamos a orar. Y nos vamos a sacudir de este miedo que Satanás ha puesto en nuestro corazón, de estos gigantes que se están levantando en nuestra vida. Y yo y mi casa serviremos al Señor y le buscaremos y le adoraremos. Para mí el vivir es Cristo y el morir incluso es ganancia. ¿Te das cuenta lo importante, hermano, que es estar congregados? Lo importante es que estar siendo instruidos por la palabra de Dios para recibir las promesas de parte de Dios. Es una invitación para que fundamentes tu vida como iglesia en la palabra de Dios. Oremos. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Padre, porque tú eres realmente bueno. Gracias, Señor, porque en este momento estamos orando todos con mis hermanos en distintas comunas, países, quizás algunos por ahí. Y qué increíble que estas palabras están llegando a tu presencia, que tú estás escuchando, Señor, nuestras palabras, que tú eres un Dios que está en todo lugar, eres un Dios omnipresente, omnipotente, tienes todo el poder, toda la autoridad, Señor. Y qué increíble, Señor, que nosotros, tan pequeñitos, Señor, podamos ir confiadamente ante ti. Señor, queremos confesar nuestros pecados delante de ti. Queremos arrepentirnos, Señor, porque te hemos fallado. Porque una y otra vez, Señor, voluntariamente no hacemos tu voluntad. Pero hoy día, Señor, hemos sido exhortados para fundamentar nuestra vida en tu palabra, que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a reconciliarnos primeramente contigo, que nos lleva a perdonar a los que nos ofenden, que nos llevan a olvidar aquellas ofensas que quizás hirieron nuestras vidas. Pero gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos da el ejemplo, un Dios que nos ha perdonado, un Dios que nos da todo cuando venimos a ti, sin importar la condición. Gracias, Padre, porque tú nos recibes. Gracias, Señor, porque tenemos en ti esta restauración de nuestro corazón. Queremos decirte, Señor, que te amamos con todas nuestras fuerzas, Señor, y estamos tan agradecidos, Señor, de poder tener esta
esta relación contigo tan cercana, Señor. Es como que te tuviéramos aquí frente a nuestro, y sin duda que es así, Señor, pero como no te podemos ver, pareciera que a veces no estuvieras, pero hoy día comprendemos que sí lo estás, Señor. Gracias, Padre, porque hace unos minutos estamos atemorizados. Hace poco, Señor, estábamos ahí confundidos, pero gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones, Señor, nos está llevando al orden y a la confianza plenamente en ti. Gracias, Señor, porque vemos a través de tu palabra cómo tantas veces, Señor, fuiste de la mano de tantos personajes de la Biblia, Señor, y los llevaste en victoria, Señor. Pero había que esforzarse, pero había que dar el paso, pero había que tomar esa iniciativa, Señor. Y hoy día nosotros queremos tomar tu mano, queremos sacudirnos de todo el engaño que hemos permitido que llegue a nuestra mente. Queremos quitar de nuestro cuerpo esa carga que hemos permitido y que nosotros mismos hemos puesto, Señor, sobre nuestra espalda, Señor. Amado Dios, hoy día nos sacamos todo peso y caminamos contigo, Señor. Seguimos adelante, Señor, en esta carrera de la fe, puesto nuestros ojos en ti. En el nombre de Jesús. Tuya es la alabanza, Señor. Quiero orar por las familias que están ahí en sus casas reunidas en obediencia, Señor, que han separado este tiempo para adorarte. Te pido, Señor, que tú les bendigas, Señor, que tú les proveas de todo lo necesario, pero por sobre todo, Señor, que tú puedas bendecirle espiritualmente. Llena sus corazones de ti, Señor, para que puedan comer el pan que tú le das día a día con gozo. Llena sus vidas, Señor, para que puedan enfrentar el día a día, que es complicado, Señor, con alegría, con esperanza, con fe. Llena sus corazones, Señor, de tu palabra, de tu presencia, Señor, para recordar todas tus promesas, Señor, y saber que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. En el nombre de Jesús oramos por aquellos que tienen hoy día familiares que están contagiados por este virus, Señor. Por aquellos incluso que a lo mejor nos están escuchando y que están contagiados, Señor. Oramos para que puedan descansar en ti, Señor, y que tú tienes el control de sus vidas, Señor. Y clamamos, Señor, por un milagro sobre sus vidas. Y por sobre todo, Señor, que cada uno de nosotros pueda comprender el propósito, Señor, en nuestra vida espiritual de esta situación que vivimos hoy día como país. No podemos volver a ser la misma iglesia de siempre. No podemos volver cuando nos toque volver, si tú no has venido, Señor. No podemos seguir siendo la misma iglesia mediocre, Señor. Tenemos que ser una iglesia en santidad, una iglesia sin manchas ni arrugas, porque esa es la iglesia que tú vienes a buscar muy pronto. ¿Qué es lo que podemos decir, Señor, desde nuestro corazón? Simplemente: ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Y oro, Señor, por todos mis hermanos que tienen familia, personas cercanas que aún no te conocen. Oramos, Señor, para que ese propósito se cumpla en sus vidas, Señor, y que te conozcan. Sabemos, Señor, que tú quieres que te conozcan. Tú quieres que todo el mundo proceda al arrepentimiento, Señor. Y oramos, Señor, por esas personas. Queremos predicarles, Señor. Queremos quitar de nosotros estos afanes para poder también llevarle tu palabra. En el nombre de Jesucristo, esa es nuestra oración en este día domingo. Bendícenos, Señor, que sea una semana de bendición. Como país, como ciudad de Santiago, hoy día nos toca enfrentar esta primera semana con esta cuarentena total. Sabemos que van a venir tiempos más difíciles quizás en este pic de esta pandemia, pero amado Dios, aquí estamos aferrados a tu promesa, Señor. Y aunque nuestra barca y este país y este mundo entero se mueva remecidamente, tú, Señor, estás en control. En el nombre de Jesús, en ti descansamos, en ti confiamos y a ti te adoramos. Muchas gracias, mi amado Dios. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos alegramos entonces de haber compartido con ustedes esta palabra. Un gran saludo, ¿verdad?, a todos los hermanos que están ahí en distintos lugares de sus casas. Les pedimos que nos manden ahí una foto, ¿verdad?, para poder verle, porque ustedes nos ven, pero nosotros no le vemos. Queremos verle. Entonces compártanos ahí por el WhatsApp una fotito. También les queremos pedir a todos los hermanos que puedan que descarguen una aplicación que se llama Zoom. No sé si la han conocido. ZOOM, Zoom, así. Descarguen entonces esa aplicación para sus teléfonos, porque hoy día tenemos algunas herramientas tecnológicas en donde vamos a poder tener nuestra reunión un poquito más interactiva, ¿verdad? Entonces a lo mejor alguno de ustedes puede compartir
texto bíblico, nos puede guiar en una oración, qué sé yo. Pero esta herramienta nos va a permitir entonces tener esta posibilidad. Así que los invitamos a que descarguen esa herramienta. Partiendo por eso, créense en su usuario, es gratuita, descárguenla para poder estar comunicados y lo podamos usar en todas estas instancias que tenemos de transmitir durante la semana, ¿ven? Para poder también verles nosotros y también otros hermanos le puedan ver a ustedes, interactuar y estar más cerca que nunca. Amén. Así que esa es la invitación. Hoy día hay a las 4 de la tarde, si no me equivoco, ayúdenme ahí con los avisos, tenemos la clase con los niños que va a estar ahí por YouTube, así que atentos. Y también el día lunes a las 9 de la noche, lunes, martes y viernes, tenemos nuestro tiempo bendecidos, ¿verdad? Y el día miércoles estudio bíblico a las 8. Los jóvenes están a las 6:30 el día sábado en su programa. Ayer fue muy, muy bueno el programa. Y el día domingo, ya usted sabe, 9:30 estudio bíblico. Y también tenemos la reunión. Así que un saludo grande. Aprovechen ahí de despedirse antes que cortemos la transmisión. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Grandes cosas tiene el Señor para nuestras vidas y les animamos a seguir adelante. No desfallezca, no levante sus brazos y adore al Señor con alegría. Así que nos vamos gozosos, nos vamos gozosos y nos vamos bendecidos en el Señor. Amén. Que sea una hermosa tarde, que tenga un rico almuerzo. Dios le bendiga. Es la 1:38 minutos. Nos vemos, mis hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Un abrazo grande. Bendecidos. Los cielos son testigos entre tú y Dios. La vida o la muerte, tú debes escoger. Escoge pues la vida y no la maldición, y vivirás por siempre bajo su bendición. Sobre mí, su mano está sobre mí y yo descansaré. En él está mi fuerza, en él esperaré. Él me ha bendecido en todo mi ser. Él es mi riqueza, tristeza no hay en él. Dime por qué. Y bendecido, y yo estoy. Aleluya, y bendecido, y yo estoy. Vamos, los cielos son testigos, los cielos son testigos entre tú y Dios. La vida o la muerte, tú debes escoger. Escoge pues la vida y no la maldición, y vivirás por siempre bajo tu bendición.
son testigos entre tú y Dios. La vida o la muerte, tú debes escoger. Escoge pues la vida.